Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día martes 31 de octubre de nuestro año 2023. Queridos hermanos, la pregunta del Señor es extraordinaria. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios manifestado ya con la presencia de Jesucristo. Que en el tiempo de Jesús tal pareciera que no se comprendió, que Jesús mismo era la presencia del reino de Dios. Jesús es el Hijo del Padre, y por ser Hijo del Padre es portador del reino, de la buena nueva, del amor, de la reconciliación, de la paz entre los pueblos, de la armonía entre la familia. Jesús representa el reino de Dios en su persona, en su ser, en sus actos, en sus palabras. Jesús es la viva presencia del reino de Dios. Y ahora dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? Y pone el ejemplo de la semilla de mostaza. La semilla pequeña que cuando es sembrada en tierra buena, cuando es cuidada, cuando es protegida, esa pequeña semilla casi insignificante se vuelve tan grande en un arbusto gigante que dice que los pájaros anidan en sus ramas. Algo pequeño, bien cuidado, bien defendido, bien protegido, se vuelve de bien para los demás. Tú y yo, comprendiendo la presencia del reino de Dios en su palabra y en la persona de Jesucristo, estamos invitados a extender este reino de amor, este reino de paz, este reino de conciliación, un reino de justicia, un reino de armonía, que viene desde Dios y que tú y yo, como bautizados, como católicos, como cristianos, estamos llamados a compartirle al mundo entero. Pero empecemos por hacer presente ese reino en nuestra vida. ¿De qué manera? Bueno, vamos a reconciliarnos con nosotros mismos. A veces estamos peleados con nuestra historia de vida, con nuestro pasado. Y como estamos lastimados, lastimamos a los demás. Porque nos hirieron, queremos herir. Porque nos lastimaron, queremos lastimar. Y aún en el proceso del Señor, a veces no alcanzamos a comprender que el Señor es perdón. Y que lo primero que yo tengo que hacer para hablar del perdón es perdonarme a mí, si es que hay algo dentro de mí que no me deja ser feliz, algo que todavía me tiene atado. Estamos invitados a romper este esquema de inseguridad que viene como fruto del pecado en nuestra vida y hacer que el reino de Dios se extienda, amando el proyecto de Dios y compartiéndolo con los demás. Hoy tú y yo debemos ser testigos de este reino ahí, donde tú estés hoy. No sé a qué te dediques, dónde trabajes, lo que hagas hoy. Procura que tus actos de este día hagan presente el reino de Dios. Eso sería extraordinario. Imagínense, queridos hermanos, que todos tuviéramos esta inquietud de que con nuestra vida hagamos presente el reino. Que nos portáramos bien, que fuéramos amables, que fuéramos educados, que fuéramos responsables, buenos hijos, buenos padres, buenos servidores de Dios, buenos servidores en tu parroquia, buenos ciudadanos. ¿Se imaginan cuánto cambiaría este mundo con esa realidad que Dios le concede a nuestra vida, pero que a veces nosotros mismos somos el obstáculo para que el reino de Dios avance, crezca y se dé a conocer? Y en el mundo en el que estamos viviendo, urge que este reino de Dios crezca, así como esta semilla de mostaza, que aunque pequeña, cuando germina es grande y conforta a las aves porque se anidan en sus ramas. O como el segundo ejemplo, la levadura que mezcla una mujer con 3 medidas de harina y hace fermentar toda una masa y se vuelve enorme lo que era pequeño. De esta manera, con tus actos y con los míos, con los actos personales de los que creemos en Dios, de los que vamos a misa los domingos, de los que comulgamos,
Con tu testimonio y con el mío, con tu compromiso y con el mío, podemos hacer cosas extraordinarias para que el reino de Dios se extienda. Mucho más, mucho más. No hay un límite para extender el reino de Dios. No hay un límite para decirle al mundo que Dios nos ama y que nos quiere restaurar y que nos perdona y que nos protege y que nunca se ha alejado de nosotros. Hoy la humanidad sufre, queridos hermanos, de muchas maneras. Porque cuando vemos las noticias encontramos cultura de muerte en cada momento. Guerra, destrucción, pobreza, hambre, asesinatos, abortos, leyes que lastiman a la humanidad. La cultura de la muerte está permeando fuertemente al mundo entero. Y tú y yo, católicos que comulgamos cada 8 días, que nos alimentamos de la palabra de Dios todos los días, debemos ser testimonio de este reino para ser un bálsamo de tranquilidad en un mundo herido. Y mira que no tienes que irte a otro lado del mundo para predicar el reino, compartirlo. Empecemos por compartir el reino con los que tenemos todos los días a nuestro lado. Con ellos. Que es a donde está lo difícil, porque tienes que compartir el reino de Dios entre esposos. Compartan el reino de Dios. Con todo lo difícil que eso significa, porque el esposo ya no le cree a la esposa ya no le cree al esposo. Y en consecuencia tus hijos ya no te creen ni a ti, ni a tu esposo, ni a papá, ni a mamá, porque están viendo guerra permanente, envidia, gritos, palabras hirientes. Empecemos por instaurar el reino y vivirlo entre la familia. Si los hermanos están peleados, reconcíliense. Hay hermanos peleados de hace mucho tiempo, no se dirigen la palabra, se odian. Vamos, reconcíliense esos hermanos peleados. Esas parejas que se están separando, que es por palabras hirientes, porque se hieren todos los días. Esas parejas que quieren firmar un divorcio, vayan con Dios y reconcíliense. Esos jóvenes metidos en el vicio, en el alcohol, la droga, la pornografía, la prostitución, todo aquello que te está destruyendo, joven, salte de allí y restáurate en Cristo y deja que el reino de Dios llene tu vida. El reino de Dios es paz, amor, armonía, justicia. Amor del que viene de Dios. Y este reino es el que debemos instaurar en el mundo con nuestros actos, con nuestro testimonio. Y esta palabra de Dios que cada día nos alimenta espiritualmente tiene que dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita, porque nuestro mundo está herido, porque nuestra sociedad está lastimada, porque nuestra sociedad está herida, está flagelada. ¿Qué puede sanar? ¿Qué puede calmar un poco este dolor? Dios. Pero tenemos que ayudar, tenemos que permitir que el Señor llegue por nosotros a los demás. Digo, no es que seamos los mejores instrumentos, pero somos lo que Dios ha elegido, lo que Dios ha llamado. Tú, bautizado, también estás invitado a instaurar este reino de paz, de amor, de justicia, de misericordia, de perdón, que es el reino de Dios. Hagámoslo realidad, hermanos, porque el mundo lo necesita. Y hagámoslo con fe y siempre tomados de la mano del Señor. Que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día miércoles. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.